Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Cuando leemos y meditamos las variadas parábolas con las que Jesús se dirigía a la gente para tratar de irle resaltando distintos aspectos del reino de Dios, nos damos cuenta de que nos encontramos ante alguien que había crecido mirando con asombro todo lo que había a su alrededor. Jesús había sido un gran observador de la naturaleza, de las tareas de los seres humanos en el campo, en el mar, en las casas, y de esas cosas sencillas de cada día toma los ejemplos
para tratar de ilustrar acerca de los misterios del reino de Dios. Eso es posible porque precisamente en la vida diaria, cotidiana, se dan verdaderos misterios y milagros, diría yo, de los que ni siquiera somos conscientes. He aquí como destaca, por ejemplo, lo que ocurre con el grano que se siembra en la tierra. El que lo ha sembrado se limita a eso, a echar el grano en la tierra y después a esperar que vengan las lluvias y el sol y que la tierra produzca los frutos de esa semilla que se va a transformar en una planta entera a partir de esa semilla. Si eso no es un verdadero milagro, no sé qué lo será. Y es lo que destaca Jesús. El reino de Dios tiene poder por sí mismo para engendrar, para dar vida. No depende del trabajo de los hombres. Nosotros nos convertimos, si queremos, en los instrumentos necesarios que Dios ha querido, con los que Dios ha querido contar para realizar su obra. Pero no somos nosotros quienes hacemos crecer el reino de Dios, no somos nosotros los que ponemos en los corazones la semilla de la fe. Todo eso viene de Dios, igual que lo que ocurre con la vida en la semilla. Para destacar otro aspecto, parecido pero un poco distinto, del reino de Dios, Jesús utiliza el ejemplo de la semilla de mostaza. Pequeñísima, muy pequeña, pero que es capaz de producir una planta grande, en cuyas ramas se pueden anidar las aves. De nuevo está hablando de algo que no depende de los seres humanos, depende exclusivamente de la potencia de Dios y de su gracia. Ese reino que Jesús había traído comienza a prender en los corazones muy poquitos. De hecho, Jesús durante su vida terrestre no vio los frutos de su predicación más que en un puñadito de allegados, de los cuales incluso le van a fallar. Algunos, cuando con ocasión del discurso del pan de vida se escandalizan de lo que dice y se van, ya no quieren saber más de él. Y luego, más gravemente, la defección de uno de los 12, de Judas. Jesús vio muy poco éxito en lo que él había hecho. Era un núcleo pequeñísimo, pero con el transcurso de las semanas, los meses, los años, los siglos, aquello que comenzó siendo cosa de un puñadito de personas se ha convertido en un árbol grande bajo cuyas ramas se pueden cobijar hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, de toda la geografía terrestre. Y de nuevo es obra del mismo reino de Dios que Cristo trae, que es el mismo, porque es Él el que hace crecer, es Él el que da la vida, y así sucesivamente. Esto es lo que a nosotros nos tiene que animar para encontrar la manera de no dejarnos desanimar por las dificultades que ciertamente tiene el reino de Dios en su desarrollo. Todo este crecimiento no se ha producido sin dolor y sin problemas, e incluso sin escándalos y sin fallos. Todo eso ha ocurrido, pero el reino de Dios se las ha apañado para seguir adelante en medio de todas las dificultades. Una de ellas son las que la carta a los Hebreos recuerda a aquellos cristianos, las persecuciones que habían empezado ya. Habéis sido capaces de ser solidarios con los que han sido metidos en las cárceles, habéis incluso aceptado con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. Y entonces a estos cristianos les pide que tengan paciencia para cumplir la voluntad de Dios en esas circunstancias y obtener así una gran recompensa. Y termina diciéndoles: os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Palabras que ciertamente nos vienen muy bien a nosotros hoy, pasando
junto con el mundo entero, por unos tiempos de dificultad, unas circunstancias que nos han cambiado totalmente nuestros planes, es más, que no nos deja hacer prácticamente planes, porque no sabemos si los vamos a poder llevar a cabo, unas circunstancias por las que vivimos en continua zozobra, porque no sabemos en qué rincón estará escondido el bichito fatal que ha arrancado la vida a tantísimas personas y la salud exactamente igual, y que continuamente está pues amenazante, y que no solamente no da indicios de que remita, sino todo lo contrario. Parece que cada vez está más reforzado. No sabemos si por su misma potencia o por las faltas de disciplina de los seres humanos. El caso es que ahí está esta situación. Y sin embargo, no somos capaces de darnos cuenta de que esto nos obliga a tener actitudes nuevas, distintas. No podemos estar permanentemente pensando en volver a nuestras antiguas costumbres, porque esto no produce más que insatisfacción, porque no está cerca, desde luego, el momento en que podamos vivir la vida que llamábamos normal. A lo mejor nos tenemos que acostumbrar a vivir así durante mucho tiempo. Y esto tenemos que saber encararlo, y encararlo desde lo que el Señor nos dice. Son circunstancias adversas, muy bien, pero sigue siendo verdad que el Señor es quien salva a los justos. Sigue siendo verdad que el amor es el principal valor que tenemos que buscar por encima de todo. Y esto podemos hacerlo en estas circunstancias y en las que sean, en cualquier otra. Pues a eso tenemos que tratar de alcanzar lo que el Señor pide, lo que el Señor nos está buscando. Hay circunstancias en las que tenemos que reinventarnos, de la misma manera que van a tener lo que hacer también incluso pues muchos profesionales. Por ejemplo, el turismo. ¿Cuándo volverá a haber un turismo abundante como el que teníamos? Es posible que sea a muy largo plazo. Por lo tanto, si no quieren hundirse tantos y tantos quizá comerciantes que vivían exclusivamente del turismo, a lo mejor tienen que reinventarse y buscar otra forma de ganar la vida, porque si no se van a ver abocados a cerrar y a no tener pues ninguna manera de poder vivir. Y como esto, pues tantas y tantas cosas en nuestra vida. No podemos estar permanentemente frustrados viendo que no puedo hacer planes para el verano, es que no puedo hacer planes para no sé qué, o para viajar, o para... Pues señores, vamos a tratar de vivir la voluntad de Dios en las circunstancias en que estamos, paciencia. Si cambian las cosas a lo de antes, pues bueno, y si no, pues buscaremos una forma nueva de vivir. Pero sobre todo y por encima de todo, no podemos olvidar que en cualquier circunstancia tenemos que buscar la voluntad de Dios, y eso nos llama siempre a vivir los valores del reino de Dios y dejar que se apoderen de nuestra vida y que nosotros seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para poder seguir llevando el Evangelio a todos y cada uno de los que nos rodean. En primer lugar, aceptarlo nosotros, vivirlo, porque Cristo sigue siendo la buena noticia para la humanidad, también en estas circunstancias, y ayudando a otros a que también lo descubran. Pero difícilmente podremos ayudar a otros si previamente nosotros no lo hemos descubierto.